Vamos a aprovechar este rato de oración hasta el rezo del Santo Rosario para seguir considerando algunos aspectos de la vida de nuestra Madre en este momento en el que estamos ya celebrando, hemos celebrado ya la Santa Misa de esta tarde, de vísperas, y mañana de nuevo con la mayor solemnidad que podamos, el dogma de la Inmaculada Concepción. Todo lo que digamos sobre nuestra Madre es poco, nos quedaremos siempre cortos. Pero nos gusta acudir a lo que han dicho tantos santos y sabios autores que nos ayudan a enriquecer nuestra piedad y a profundizar un poco más en este gran misterio. En este dogma que, como se ha recordado antes en la homilía, fue proclamado por el Papa Pío IX, el año 1854. Y ahora veremos algunas de las cosas que decía el Santo Padre. Es bonito que la Virgen, en la aparición de Lourdes, que tuvo lugar 4 años más tarde, allí seguramente habremos estado todos en algún momento, en 1858, la aparición a la pequeña Bernadette Soubirous, esa niña buena, pero con muy poca formación. Y cuando ya en los últimos días de las apariciones, siguiendo las indicaciones que le había dicho el párroco, que le dijera el nombre, y le pregunta a la Virgen el nombre, y ella le dice: soy la Inmaculada Concepción. Cuando la niña va a decirle al párroco esa expresión que ha oído de la señora de la cueva, el párroco, que hasta entonces dudaba de si era cierto lo que decía la niña o lo estaba inventando, cuando le dice eso en el dialecto de aquella tierra, el patois, muy parecido al francés, pero no exactamente francés, el párroco inmediatamente creyó que era cierta la aparición de la Virgen, porque la niña no tenía ni idea de lo que significaba Inmaculada Concepción. Fue como una dedada de miel, podríamos decir, o como un regalo que la Virgen quiso hacernos, simplemente para como confirmar, aunque no hiciera falta, claro, confirmar la veracidad de ese dogma proclamado 4 años antes. Dogma que como tal tiene una fecha, pero en cuanto a la verdad de fe sabemos que es antiquísima, en Oriente y en Occidente. Y sabemos también que en España, en algún otro país, pero España de una manera muy particular, siempre defendió, siempre deseó la proclamación de esta verdad mariana, el dogma de la Inmaculada Concepción. Incluso, como sabréis, se pedía en las universidades de Salamanca y en otros sitios que los profesores que explicaban la teología, etcétera, manifestaran públicamente su fe en la Inmaculada Concepción. Y también, ya que estamos aquí en nuestro oratorio, el Caballero de Gracia, en aquellos años también, muy anteriores, claro, evidentemente, al dogma, ¿no? También tenía una convicción muy firme y participó de ese empeño que se vivía en España y en otros lugares para la proclamación del dogma. Convenía, han dicho algunos autores han dicho con un razonamiento que no pretende demostrar nada, pero que tiene una lógica asombrosa. Convenía que la que iba a ser Madre de Dios estuviera adornada de todas las gracias convenientes. Entre ellas, estar limpia de pecado desde el instante mismo de la concepción. Convenía, claro que convenía, ¿cómo no? ¿Dios podía hacerlo? ¿Dios podía hacer que su madre estuviera limpia de todo pecado? ¿Dios podía hacerlo? Pues claro que sí, ¿cómo no va a poder Dios? Dios lo puede todo. Luego lo hizo. Convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Decimos que no pretende ser un razonamiento teológico, pero lleno de sentido común y que tuvo mucha importancia también. Y que los que lo decían tampoco es que fueran personas incultas.
Un modo que, digo, puede parecer eso, poco científico, pero lleno de esa sabiduría, podríamos decir, de lo lógico, de lo que es veraz. Y Santo Tomás decía que a los que Dios elige para una misión deben ser idóneos para esa misión. Y la Virgen tenía que ser idónea para la altísima misión que Dios le confió, pero no sería idónea si alguna vez hubiera pecado, aunque fuera levemente. Es una razón muy importante. ¿Qué nos dice San Gabriel? Llena de gracia en la Anunciación. No podría estar llena de gracia si la Virgen hubiera nacido con pecado original. No podría estar llena de gracia. Lo que indica también que, aunque hubiera nacido sin pecado original, porque Dios le redimió de manera preventiva, como ahora diremos, pues sí, de nada serviría ese privilegio especial de Dios hacia su madre si luego la Virgen cometiera algún pecado. Era libre, como nosotros. Bueno, con nosotros, infinitamente más que nosotros, claro, porque nosotros estamos muy condicionados por nuestra debilidad y nuestras pasiones y nuestros pecados. Ella no tenía esa limitación, tenía una libertad total en el sentido de ser capaz de hacer aquello que se propusiera. Quiero decir que no estaba obligada, es lo que quiero decir, que no estaba obligada a decir al ángel sí. Si estuviera obligada, no tendría ningún mérito. Es más, no habría podido ser posible, porque solo la libertad de la criatura, siendo Dios tan poderoso, está supeditado a la libre respuesta de la criatura, de su madre, de la que va a ser su madre. Bien, y aquí se han planteado, como sabéis, otra cuestión, los teólogos, decir, pero bueno, el pecado original lo heredamos todos los hombres que venimos al mundo después de Adán y Eva hasta el fin de los tiempos, porque ellos son los que nos representan, la cabeza de la humanidad. De modo que el pecado original ha afectado, podríamos decir, a todas las criaturas y por tanto a la Virgen. Entonces, ¿cómo se compagina esta verdad de fe, la redención universal, sin excepciones? ¿Cómo se compagina este dogma de fe con el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, la Virgen preservada del pecado original? Pues de esa manera, nosotros somos curados. Nosotros contraemos el pecado original al ser concebidos. Contraemos el pecado original y necesitamos ser curados de ese pecado, cosa que conseguimos con el bautismo. Redención curativa. ¿Y nuestra madre? Nuestra Madre la Virgen fue preservada del pecado original, en atención a los méritos que su Hijo nos ganaría muriendo en la cruz. Redención preventiva. No contrae el pecado original, por esa singular gracia de Dios. Si no se hubiera dado esa gracia especial, lógicamente, pues también su redención sería curativa. Pero ¿cómo va a ser posible que la que tiene que llevar en su seno al mismísimo Hijo de Dios haya tenido en algún momento contacto con el pecado? Es la maternidad divina, el origen de todos los privilegios marianos. Su concepción inmaculada, su virginidad, antes del parto, en el parto, después del parto, la asunción a los cielos, en atención a la maternidad divina. Bueno, pues esta explicación, que es muy convincente, vemos que es compatible con el dogma de la universalidad del pecado original y de la indigencia universal de la redención. Bien,
¿qué decía el Papa Pío IX? Decía muchas cosas, en una encíclica preciosa que se llama Ineffabilis Deus, el Dios inefable, del año, como os decía, 1854, 8 de diciembre. Si tenéis interés en leer con detenimiento el documento, pues lo tenemos en internet. Bueno, decía el Papa, con esa solemnidad propia de una definición dogmática: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios. La revelación, el texto principal es, lógicamente, el de la carta de San Gabriel, llena de gracia, que no es simplemente una frase bonita, una especie de piropo, está indicando una realidad. Que jaritomene es esa palabra así en griego, llena de gracia, por tanto nunca ha tenido un pecado personal. Y como decía, podríamos decir, bueno, el ser liberada preventivamente del pecado original es un privilegio que le da su Hijo, pero luego, una vez que nace hasta que llega el momento de ascender al cielo, es ella la que, respondiendo con una enorme fidelidad a la gracia de Dios, evita no solamente los pecados mortales, sino hasta el más pequeño pecado venial. Bueno, pues nosotros, nadie jamás podrá imitar a María en ese privilegio. Todos hemos nacido con el pecado. En eso no podemos imitarla. Pero sí podemos imitarla con la gracia de Dios, evitar no solamente los pecados mortales, sino también los pecados veniales. Uno puede pensar, no, esto que usted está diciendo, muy bonito, pero esto no es posible. Bueno, es posible, no sabemos que todos los mortales que han venido a este mundo hayan cometido algún pecado mortal o al menos algunos pecados veniales. Pues sí, probablemente a lo mejor no nos hemos liberado ninguno, no lo sé. Dios lo sabrá. Pero que estamos llamados a eso desde luego. Y Dios no nos puede pedir, porque es infinitamente sabio y nos conoce, no nos puede pedir lo que no podemos dar. Luego, si Dios nos lo pide, es que es posible. Pues vamos a encomendarnos a la Virgen para que nos ayude a responder al Señor siempre que sí, siempre que sí. Y a confiar que así como ella recibió las gracias necesarias para ser la Madre de Dios, con todo lo que eso significa, desde que su Hijo viene al mundo, la pobreza de Belén, en la huida a Egipto, en el temor a ser encontrado y matado, y así hasta el final, en esos 30 años de vida oculta, de trabajo normal y corriente, sin ninguna manifestación de su poder y su divinidad, y después la vida pública, con la pasión, la incomprensión, el escándalo de la cruz, la derrota humanamente hablando. Ahí está la Virgen sin dudar de su Hijo, sin protestar, unida a la voluntad de Dios. Bueno, pues nosotros, todos nosotros, cada uno en nuestras circunstancias, también tendremos toda la gracia necesaria para decir al Señor siempre que sí. Y ya, pues para ir terminando, podríamos también pedirle al Señor
que ciertamente todos por el bautismo, ya estamos llamados a esa intimidad grande con Dios, a participar de su vida divina, a vivir como hijos suyos, como hijos de María, en definitiva, a llegar a esa plenitud de vida cristiana que es la santidad, todos, por el hecho de ser cristianos. Solteros o casados, hombres o mujeres, jóvenes o mayores, sanos o enfermos, cultos o menos cultos. Pero, además de esto, que es lo fundamental, diríamos, qué duda cabe que Dios quiere contar con personas que puedan dedicarle la vida entera y, por tanto, pedir al Señor que no falten respuestas generosas a las llamadas de Dios. Pensemos en el sacerdocio, las vocaciones sacerdotales, también para la vida religiosa, por supuesto. No sobra ninguna institución que haya sido aprobada por la Iglesia, ninguna. Todas hacen tanta falta. Y también esa santidad en la vida ordinaria, solteros o casados, en el matrimonio o en el celibato apostólico, que haya muchas vocaciones. Termino con esta mañana había aquí un grupo de chicos y de chicas, ¿no? Muy jóvenes, con buena pinta, bien, muy normales. Había como una docena entre las chicas y los chicos, tendrían, yo sé, unos 20 años, más o menos, en fin. Estaban en misa, y bueno, todos han comulgado. Y bueno, se veía que eran pequeños grupos, Entonces, al acabar la misa se han quedado un buen tiempo, unos minutos, la acción de gracias de la misa. Entonces, pues me he acercado a saludarles y preguntar un poco. Y efectivamente, pertenecen a una institución de la Iglesia. Bueno, sí que decir, son estudiantes. Y han venido algunos de ellos a formarse aquí en Madrid, a estudiar otros temas de teología, etcétera, ¿no? Dice, bueno, pues en el mundo tanta gente buena, Dios suscita tantas instituciones, tantas vocaciones. Lo que hace falta es que estemos dispuestos a responder a esa llamada, que puede venir a los 18 años o no sé, o en la madurez o más. Lo importante es estar preparados para lo que Dios quiera. Hoy, San Ambrosio de Milán. Pues sin un San Ambrosio de Milán, además de Santa Mónica, sin un San Ambrosio de Milán no tendríamos a un San Agustín. ¿Cuántas cosas le enseñó el gran San Ambrosio al joven filósofo Agustín de Hipona? Y se convirtió. Y ahí le tenemos, nada menos. O sea que para Dios todo es posible. Es cuestión de que nosotros no le pongamos pegas, no le pongamos obstáculos. De las piedras Dios puede hacer hijos de Abraham. Pues vamos a fiarnos de Él. Y a tener, por tanto, una visión siempre optimista del mundo, de la sociedad, por muchos problemas que haya, que los hay. Pero Dios puede más. Y a veces de dificultades Dios quiere sacar grandes frutos, hombres y mujeres generosos, dispuestos a dedicarse seriamente a amar a Dios y a hacer el bien. Bueno, pues en manos de la Virgen Santísima nos ponemos para que nos ayude a cumplir en cada momento lo que Dios nos pida.